Universidad Nacional de Loja, 160 años. Soy Brian Aguilar de la Universidad Nacional de Loja. En la materia de antenas voy a presentar el tema del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el medio físico por el cual se transmiten las ondas electromagnéticas que hacen posible las telecomunicaciones. Las frecuencias que comprenden el espectro soportan una amplia gama de aplicaciones para negocios, usos personales, industriales, científicos, médicos y culturales, tanto públicos como privados, y tienen una importancia creciente en el desarrollo económico y social de los países. El concepto de espectro radioeléctrico es fundamental en la materia de las comunicaciones inalámbricas. Se trata de un recurso intangible, por lo que su definición sabe ser algo compleja. El poder sintonizar una radio, comunicarse atravesando fronteras en segundos, responder un correo electrónico a través de una computadora o un teléfono celular suele ser algo rutinario, pero necesitan del espectro radioeléctrico para funcionar. El desarrollo tecnológico que nos rodea actualmente crece a base de este recurso, que lo califican como finito, compartido y escaso. Formalmente, y según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el rango de frecuencias que comprende el espectro radioeléctrico es desde los 0 Hz hasta los 3000 GHz. El RR de la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece las bandas de frecuencia. En las bandas de frecuencia tenemos algunas, como son las frecuencias muy bajas, que van desde los 10.000 Hz a los 30.000 Hz. Tiene características de propagación por onda de tierra y atenuación débil con unas características estables, y se lo usa típicamente en enlaces de radio a gran distancia. Otra banda de frecuencias usada también son las frecuencias medias, que van desde los 300.000 Hz a los 3 MHz. Tiene características similares a la anterior, pero ahora las ondas durante el día tienen mayor absorción, mientras que en la noche prevalece la propagación ionosférica. También se usa en radiodifusión AM y onda corta. Otra banda de frecuencias usadas ahora son las frecuencias muy altas, que van desde los 3 MHz a los 300 MHz, en el cual prevalece la propagación directa, ocasionalmente propagación ionosférica o troposférica. Ahora se usa para enlaces de radio a corta distancia, televisión y frecuencia modulada. El rango teórico de frecuencias está limitado en la práctica, inferiormente por los 9000 Hz, frecuencias que tienen baja capacidad para transportar información y en ellas se producen interferencias considerables, por lo que no se suelen emplear. Por otra parte, las frecuencias más altas del espectro están poco exploradas. Esto es debido a que la tecnología comercial disponible en la actualidad no es capaz de utilizar de forma efectiva dichas frecuencias. Por lo tanto, en la práctica, el espectro radioeléctrico se reduce a recursos que comprenden frecuencias desde los 9000 Hz hasta los 275 GHz. Existen frecuencias fuera de este rango reguladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, como los infrarrojos y la luz visible, en frecuencias de orden de centenas de terahercios, que se emplean también como comunicaciones inalámbricas. Son muchas las consideraciones a tener en cuenta a la hora de determinar el conjunto de frecuencias aptas para determinados servicios de radiocomunicación. En la siguiente figura se muestra cómo varían las atenuaciones, la capacidad, la cobertura o alcance y el coste de los equipos con las diferentes bandas de frecuencia. Se hace notorio que algunas bandas de frecuencia pueden ser más deseables o codiciadas que otras, para ser utilizadas por determinado tipo de servicio, debido a sus características. A bajas frecuencias se tiene un bajo costo de equipos, mayor cobertura, baja atenuación, pero baja capacidad para transmitir información. En cambio, a altas frecuencias se tiene todo lo contrario. Los mecanismos en los que se propaga una onda también dependen de la frecuencia de dicha onda, entre otros factores como ser las características eléctricas del terreno y de la atmósfera. Las ondas electromagnéticas son ondas que no necesitan un medio material para propagarse, pueden propagarse en el vacío y surgen de la interacción entre la electricidad y el magnetismo. Ejemplos de estas son las ondas de radio, de TV, de microondas. Las ondas pueden ser transversales o longitudinales. En las primeras, la excitación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En las segundas, la excitación es paralela a la dirección de propagación de la onda. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío a la velocidad de la luz sin necesidad de que exista un medio físico como el aire o el agua para hacer transporte de energía. La idea principal es que si se hace oscilar cargas eléctricas entre los extremos de una antena, se genera un campo eléctrico y un campo magnético que interactúan entre sí. Las ondas electromagnéticas son el resultado de la interacción de estos dos campos. Existen 4 formas distintas de propagación de ondas radioeléctricas: propagación de onda directa, reflejada, por difractación y refractación.
Las tres primeras son propagaciones terrestres y la última es una propagación ionosférica. Propagación directa. En ella la onda emitida por la antena emisora alcanza la antena receptora en línea recta y sin desviación alguna. No toca el terreno ni la ionosfera, la atenuación es mínima, es la propagación típica de frecuencias superiores a los 30 MHz. Un claro ejemplo de esto tenemos a las emisores de radiodifusión en FM y TV, en los que para conseguir las máximas distancias es necesario tener antenas emisoras en lo más alto posible. Otro ejemplo lo tenemos en los radioenlaces de microondas, en los que es imprescindible que haya visión directa para establecer comunicación. Un efecto es la atenuación, que es descrita matemáticamente por la ley del cuadrado inverso, que describe cómo se reduce la densidad de potencia con la distancia a la fuente. El campo electromagnético se dispersa a medida que el frente de la onda se aleja de la fuente, lo que hace que las ondas electromagnéticas se alejen cada vez más entre sí. También tenemos la zona de Fresnel. Tanto en óptica como en comunicaciones por radio o inalámbricas, la zona de Fresnel es una zona de despliegue adicional que hay que tener en consideración, además de haber una visibilidad directa entre las dos antenas. Este factor deriva de la teoría de ondas electromagnéticas respecto a la expansión de las mismas al viajar en un espacio libre. Esta expansión resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un obstáculo. El resultado es un aumento o disminución en el nivel de intensidad de la señal recibida. También tenemos la propagación por reflexión. Se entiende por reflexión el cambio de dirección de propagación de un fenómeno ondulatorio, como son las ondas radioeléctricas, cuando inciden sobre una superficie reflectante. Esto hace que una antena reciba otras señales reflejadas que causan el efecto de imágenes fantasma o dobles imágenes. Los fenómenos de interferencia pueden ser muy molestos cuando el tiempo de recorrido de la onda indirecta varía. Por ejemplo, en el reflejo en un avión, la amplitud de la señal recibida varía entonces a un ritmo más o menos rápido. El fenómeno de interferencia se utiliza también en aplicaciones que cubren numerosos ámbitos. La propagación por difractación es el fenómeno característico de las propiedades ondulatorias de la materia, por lo cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de las ondas se presenta como una fuente secundaria que emite ondas derivadas en todas las direcciones. Gracias a este fenómeno, las ondas rodean al obstáculo y consiguen salvarlo. En la ilustración puede verse cómo, gracias al fenómeno de difractación, la señal radioeléctrica procedente de la antena emisora sigue la ladera de las montañas y colinas y consigue alcanzar la antena receptora. La difractación o filo de navaja. Cuando entre el emisor y el receptor se encuentra una montaña o cordillera, puede ocurrir que las ondas modifiquen su trayectoria debido a la naturaleza del terreno, como la temperatura, humedad, entre otras, consiguiendo incluso niveles de ganancia en lugar de atenuaciones. La propagación por refracción es el cambio en la dirección de la propagación de un movimiento ondulatorio, como las señales radioeléctricas, debido al paso de la onda desde un medio a otro de distinto índice de refracción. En la imagen puede verse como la señal radioeléctrica es reflejada en las capas inferiores de la ionosfera. Este fenómeno se debe al estado de ionización de la zona de la atmósfera. Cabe citar aquí que, con este tipo de propagación, cuando se dan las condiciones adecuadas, es posible captar emisiones muy lejanas, imposibles de recibir por una propagación directa. La ionosfera es un grupo de capas en nuestra atmósfera donde el aire es muy delgado y se extiende entre los 50 km y los 500 km de altura. Bajo la influencia de la radiación solar, los átomos se rompen formando iones. Lo mejor de este proceso es que estos iones pueden reflejar o doblar la onda de radio hasta determinada longitud de onda. La ionización es un proceso de ruptura de enlaces eléctricos en los átomos. Se produce la formación de parejas de iones de cargas opuestas. Generalmente, cuando más electrones hay, frecuencias más altas se pueden usar. Durante el día puede haber 4 regiones o 4 capas llamadas D, E, F1 y F2. Sus alturas aproximadamente son de la región D, que va desde los 50 km hasta los 90 km, la región E, que va desde los 90 km hasta los 140 km, la región F1, que va desde los 140 km a los 210 km, y la región F2, más de 210 km de altura. El campo geomagnético. Aunque no sea una parte de la ionosfera, es muy importante explicar el concepto dado que afecta en gran medida. El campo magnético producido por la rotación del núcleo metálico de la Tierra provoca unas líneas de campo que van de polo a polo. Su forma es como una gota de agua, con la cola apuntando opuesta al Sol.
Esta forma se da a causa del flujo continuo de partículas cargadas procedentes del Sol, al cual se le denomina viento solar. El campo geomagnético tiene mucha relevancia en la dinámica de la ionosfera. Sin la protección de nuestro campo geomagnético, la ionosfera y la superficie del planeta estarían sometidos a un bombardeo constante de partículas cargadas. La formación de la ionosfera sería muy pobre a causa de esos bombardeos. Si no tuviéramos el campo geomagnético que nos mantuviera la ionosfera en posición, las comunicaciones a largas distancias no serían posibles, ya que las ondas se reflejarían sin ningún orden. Se puede concluir que el uso del espectro radioeléctrico es esencial en el desarrollo de las tecnologías y en el mejoramiento de los sistemas a la hora de enviar y recibir información. Existe un espectro que aún es desconocido para el ser humano, pero que puede aportar en gran medida en el desarrollo de las telecomunicaciones. Asimismo, el envío de ondas electromagnéticas a través del espacio puede alcanzar grandes velocidades, pero puede encontrarse con obstáculos que pueden afectar las ondas de diversas maneras. Para usar la propagación por reflexión ocurren varios fenómenos que pueden ayudar a mejorar la reflexión. Estos fenómenos son indispensables para que la ionización suceda.